Pensemos en esto por un momento. ¿Y si muchas de las diferencias que damos por sentadas entre hombres y mujeres no fueran biológicas, sino una construcción social? Esa es la idea revolucionaria que surgió de la antropología y que vamos a desglosar aquí. Se trata del concepto de género, una lente que de verdad cambió para siempre la forma de ver el mundo. Aquí está el meollo de la cuestión, la pregunta del millón. A ver, ¿las diferencias que observamos vienen, digamos, de fábrica o son el resultado de lo que aprendemos? ¿Naturaleza o cultura? Pues esa es la pregunta fundamental, la que la antropología del género se atrevió a poner sobre la mesa y a contestar. Claro que, para entender por qué esta nueva perspectiva fue tan rompedora, tan revolucionaria, primero tenemos que echar un vistazo a lo que había antes. Porque durante décadas la antropología miraba el mundo con unas gafas, pues digamos que con unas gafas un poquito o bastante sesgadas. Y los dos principales culpables de esa visión tan distorsionada son estos dos conceptos. Por un lado teníamos el etnocentrismo, que es básicamente esa idea de que lo mío, mi cultura, es lo normal, y todo lo demás es raro. Y por otro lado, el androcentrismo, que es pensar que la experiencia del hombre es la experiencia humana universal. Y la mujer, pues quedaba en un segundo plano, o directamente se la ignoraba. Y claro, esto no era solo teoría, tenía consecuencias muy reales. El etnocentrismo, por ejemplo, llevó a clasificar a culturas enteras como salvajes o bárbaras. Y el androcentrismo, pues, provocó que se hicieran estudios, por ejemplo, en África, en los que los investigadores, que eran hombres, solo hablaban con otros hombres. El resultado, pues, una visión de la sociedad donde la mitad de la gente, las mujeres, eran completamente invisibles. Sus voces, sus experiencias, simplemente no contaban. No existían. Así que, al final, el resultado era este. Ser hombre era ser humano. Y ser mujer era ser, bueno, pues otra cosa. Sus vidas, su trabajo, sus opiniones, todo era secundario. Una simple nota a pie de página en la gran historia de la humanidad, que en realidad era la historia de los hombres. Pero, como dijo de forma brillante la filósofa Seila Ben-Habib, cuando las mujeres entran, los paradigmas se tambalean. Y vaya, estaba a punto de empezar un auténtico terremoto intelectual. Y esa sacudida, ese terremoto, vino de la mano de una herramienta de análisis nueva y muy poderosa. Una forma completamente diferente de mirar la realidad, la lente o la perspectiva de género. Vale, entonces, ¿qué es exactamente el género? La antropóloga Marta Lamas lo explica de una forma muy clara. No es la biología. Es todo el conjunto de ideas, de significados, de prácticas sociales que una cultura construye a partir de esa diferencia biológica. O sea, para que nos entendamos, es una creación social. Aquí está la distinción clave, la que hay que entender sí o sí. Sexo es biología, pura y dura. Los cromosomas, las hormonas, lo que nos define anatómicamente como macho o hembra. En cambio, el género, eso es cultura. Son los roles, los comportamientos, las expectativas, todo lo que una sociedad decide que significa ser masculino o ser femenino. Simone de Beauvoir lo clavó con una frase que ya es historia: no se nace mujer, se llega a serlo. Y esta frase captura la esencia de todo esto. La feminidad, y ojo, también la masculinidad, no es algo innato, no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende, que se construye a través de la sociedad. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Lo vemos todos los días. Por ejemplo, en cómo hablamos. Pensemos en esto. A una niña muy activa se la llama nerviosa. A un niño igual de activo se le dice que es inquieto. Si una niña es audaz, es impulsiva. Si un niño es audaz, es valiente. ¿Nos damos cuenta? Es exactamente el mismo comportamiento, pero lo valoramos y lo describimos de forma totalmente distinta según si es un niño o una niña. Pues bien, eso es el género en acción. Bueno, pues con esta nueva herramienta en la mano, con esta lente de género, los investigadores pudieron volver a mirar un patrón que se repetía en casi todas las culturas, pero esta vez desde un ángulo completamente nuevo. Hablamos de la subordinación femenina. Y lo que descubrieron fue una auténtica bomba. Si la desigualdad no era biológica, si no venía de fábrica, entonces no era inevitable. No era un destino natural. Era simplemente el resultado de reglas y costumbres creadas por los seres humanos. Y aquí viene lo importante. Si algo es creado por la sociedad, también puede ser cambiado por la sociedad. ¿Y dónde vemos estos patrones culturales tan potentes? Pues, por ejemplo, en las historias que nos contamos. Pensemos en un guión súper típico, el del hombre salvador y la mujer salvada. Es un arquetipo, una historia que se repite una y otra vez desde los mitos griegos de hace siglos hasta las películas que vemos hoy en el cine. Y por supuesto, lo encontramos a lo grande, en los cuentos de hadas de toda la vida. Blancanieves, La Bella Durmiente, Cenicienta. ¿Qué tienen en común?
Todas son personajes pasivos, que esperan a que un príncipe las rescate. Y así es como se nos enseña, desde que somos pequeños, a asociar lo femenino con la pasividad y la dependencia. Pero ojo, porque la subordinación no siempre es tan evidente. A veces es mucho más sutil. Pensemos, por ejemplo, en el anonimato. ¿Nos hemos parado a pensar cuántos personajes femeninos en esos cuentos no tienen ni nombre propio? Son la reina, la madrastra, la princesa. Su identidad entera se define por su relación con un hombre o por su rol familiar. Es otra forma muy eficaz de hacerlas invisibles. Pero, cuidado, sería un gran error pensar que todo este análisis del género va solo de mujeres, porque no es así. La misma lente que nos permite ver la construcción de lo femenino, también nos revela cómo se construye la masculinidad. Y aquí viene lo sorprendente. Nos muestra los enormes costes que este modelo tiene para los propios hombres. Y para entender esto, hay un concepto clave: la masculinidad hegemónica. Pensemos en ello como una especie de manual de instrucciones no escrito sobre cómo ser un hombre de verdad en nuestra sociedad. Es el modelo dominante, el ideal. Y este modelo no solo pone a los hombres por encima de las mujeres, sino que también castiga o margina a cualquier hombre que no encaje perfectamente en ese molde tan rígido. Y que nadie piense que esto es algo minoritario. Este modelo está increíblemente extendido. Miremos los datos de este estudio realizado con atletas, por ejemplo. La grandísima mayoría, una mayoría aplastante, se adhería de forma moderada o incluso alta a las ideas más tradicionales de lo que se supone que significa ser un hombre. De hecho, si sumamos esas dos categorías, llegamos a una cifra que quita el hipo, un 96%. ¿Un 96%? Es prácticamente todo el mundo. Esto nos da una idea de la presión social tan brutal que existe para que los hombres encajen en ese único y rígido modelo de masculinidad. Y aquí es donde vemos los costes concretos para ellos. La investigadora Patricia Ares lo llama las expropiaciones de la masculinidad. ¿Qué significa? Pues que a los hombres se les expropia, se les quita, una parte de su experiencia humana. Primero, se les quita el derecho a sentir, a mostrar miedo o tristeza. Segundo, se les quita la autosuficiencia doméstica, haciéndolos dependientes. Y tercero, se les expropia una paternidad plena, reduciéndola muchas veces al rol de proveedor. Básicamente, se les está robando una parte fundamental de su propia humanidad. Y ojo, porque estas expropiaciones culturales no se quedan en el aire, se traducen en consecuencias físicas, en datos de salud muy reales. Los hombres, en promedio, tienen una esperanza de vida más corta, tienen tasas más altas de muerte por accidente, mayor probabilidad de caer en adicciones, y son mucho más reacios a buscar ayuda médica. Son, como vemos, los costes tangibles, físicos, de un modelo cultural que les exige ser fuertes y no quejarse, pase lo que pase. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una idea para darle vueltas. Quizás, hoy en día, ser un hombre de verdad ya no significa cumplir con ese viejo manual. Quizás signifique simplemente atreverse a ser un ser humano completo, integral, diverso. Al final, la perspectiva de género lo que ha hecho es mostrarnos los barrotes de las jaulas culturales en las que nos hemos metido, tanto hombres como mujeres. El reto ahora es encontrar la valentía para salir de ellas.